Stella es el astro de la noche y la estrella de la mañana que brilla e ilumina con su luz propia, decía su padre. Él también le dijo: somos el pueblo del libro. Y aquí en México, con el español como regalo, ella se convirtió en escritora, en Skriterice. Al contrario de la canción de Facundo Cabral, nuestra autora sí es de aquí y sí es de allá, por decirlo de alguna manera, una Skriterice libanojicana. Por ello, su prosa poética está salpicada de palabras árabes y francesas, mostrándonos algo característico de nuestro pueblo en la diáspora: la existencia de una lengua original, Kiddushá, a la que se agrega la lengua nacional de los padres y abuelos, y a veces otra lengua colonizadora. Con el exilio viene la lengua del destino, la de los hijos y los nietos, la de esta obra, en la que estamos hablando precisamente ahora. Si en el camino alguna otra te cierra el ojo, como le pasó a Stella con la lengua romana, entonces también te la vas a llevar contigo. Stella se pregunta qué va a pasar con el idioma natal en su familia. Podríamos decir que si se usa, se va a conservar; si no, quedarán las bendiciones, las maldiciones y los nombres de los deliciosos platillos y recetas. Y lo van a seguir hablando otros 422 millones de personas en el mundo. Líbano, el país más pequeño del continente asiático, después de la caída del Imperio Otomano, pasó al mandato francés en 1920, del cual se independizó más tarde en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. Con la independencia de Israel, al final de esa década, Líbano comenzó a pasarle factura a su población hebrea. 10 años más tarde, en 1958, sufrió la crisis entre el gobierno y el movimiento nacional. Con una visión como la de aquellos que emigraron de Europa a principios de los años 30, los tíos de Stella fueron los primeros en salir de Líbano a Israel en 1958. 2 años más tarde, Stella, con su madre y sus hermanos, se refugiarían en el convento de las monjas de Reifún para que, llegado el momento, se embarcaran en el Iona y partieran con todo el dolor del desprendimiento del monte Líbano a través de ese Mediterráneo que te permite llegar a los confines del mundo, como ella lo dice. En el Ionia, su hermano Tofik empezó su carrera médica cuidando a su mamá y a sus hermanos, aunque antes ya había tenido entrenamiento quirúrgico con una trenza del cabello de Stella. Los Javier llegaron a Italia y después de un par de escalas a México, en la década de los 60, la última década de oro de nuestro país en el siglo XX. En Líbano, ella sabía 2 cosas sobre México: que lo habitaban revolucionarios de grandes bigotes, sombrero, fusil y 2 tiras de municiones sobre el pecho, de acuerdo con la fotografía que aparecía en su diccionario Larousse. La segunda era que en México existían robachicos. Eso hacía su destierro más desalentador. En 1975 estalló la guerra civil en Líbano. Ese año otras familias migrarían a diferentes rincones del mundo. La familia de Stella se derramó por Israel, Italia, Brasil, Argentina y México. Líbano tardaría 15 años en salir de la guerra. La Suiza del Este y la París del Medio Oriente se había convertido en el paraíso perdido. De casada, Stella y Rafael regresarían un par de veces a Líbano y Siria, la tierra de sus abuelos. En la segunda vez, la primavera árabe ya había comenzado. En el 2011, el infierno resurgió al este de la frontera libanesa. Ahora, la guerra civil en Siria se aproxima a su 7º año. Más de 11 naciones y 15 grupos armados se encuentran involucrados y no se ve la luz al final del túnel. A 27 años del fin de la guerra en Líbano, no son raras las sucesiones del poder por medio de una bala o un explosivo. El actual primer ministro, cuyo padre también ocupó dicho cargo y perdió la vida en él hace 12 años, no está seguro
si va a correr la misma suerte. Irán no quiere un primer ministro pro-saudí en Líbano. Tan solo uno de sus partidos políticos ya es un estado dentro del estado y cuenta con una fuerza militar de 20.000 tropas, 25.000 reservistas y aproximadamente 130.000 misiles. No es necesario subrayar que en un partido político en Alemania en la década de los 30 con esas características redujo a Europa a piedras y escombros en un periodo de 12 años. El año pasado, después de 8 obras literarias donde Stella Javier-Reyek se interpretó a sí misma a través de otros personajes, se armó de valor y con la ayuda de su madre escribió su propia historia, su autobiografía, más bien su autorradiografía. En ella se muestra tal cual son sus ideas, emociones y pensamientos. No se guarda casi nada para sí misma. Stella dice del Mediterráneo: a ese mar lo he abrazado con los ojos, lo he rechazado, le he temido, lo he vuelto a abrazar, he vivido con él una complicidad, la complicidad de aquellos que tienen que luchar y sufrir juntos, como en el amor. El Yam Tijón, el mar Mediterráneo, le permitió a los fenicios hace 3.200 años comercializar la tinta púrpura con Grecia y otras naciones vecinas. Al correr de los siglos y de las mercancías, Beirut llegó a ser el centro financiero y comercial del Medio Oriente, la cuna de generaciones de empresarios exitosos que también reciben reconocimiento en las páginas de este libro. Pero Stella no solo tiene memoria corporativa, su memoria artística es aún mayor. Nos recuerda diferentes épocas del cine y la música. En la pantalla grande conoció el caso Dreyfus con la película Jacques, y también conoció ahí a sus amores platónicos, Marcello Mastroianni y James Dean. La música es una constante en Nací en el Mediterráneo. Al leer de repente en nuestros oídos comienza a sonar la música de Edith Piaf, Dalida y Alain Delon de Aznavour, Francis Lai, Beatles, así como la de mariachi, los Tin Tops, Enrico Guzmán y Angélica María. Por los momentos históricos que vive la familia Javier, su biografía también tiene ese carácter, y cada capítulo te va dando el marco temporal donde se encuentra, desde la Revolución Cubana hasta la Primavera Árabe, pasando por la nacionalización de la industria eléctrica en México, a la presidencia Kennedy y la carrera espacial. Obviamente, la comida es un tema aparte, donde tiene que pasar desfile todas las delicias de la cocina del Medio Oriente, incluyendo la lectura del café turco y también la comida mexicana. Por otra parte, el misticismo y las costumbres del lugar y la época quedan plasmados en la obra, como también los ritos, fiestas y tradiciones de nuestro pueblo. Más que nada, Nací en el Mediterráneo es un libro sobre la vida, y en él se leen los elementos de esta: la familia, el hogar, la infancia, la escuela, la adolescencia, los amigos, la madurez y todos los sentimientos que hay en ella: el amor, la alegría, la felicidad, la incertidumbre, el hambre, el miedo, el arrepentimiento, la decepción amorosa, que son descritos a la usanza árabe, la cual es de otro orden de magnitud. Su narración te lleva al lugar y te hace vivir los hechos. Todos nos vamos a identificar con alguna parte de la vida de Stella, unos por una cosa, otros por otra. También los que dijimos Kaddish por nuestras madres 30 años después. Isaac Javier, el padre de Stella, nos deja una enseñanza en el libro de su hija. En tu vida cabe lo bueno y lo malo. Escoge el bien, escoge lo limpio, lo blanco, lo claro, para cuando busques dentro de tu enorme bolso puedas encontrar todas las alternativas claras y buenas. Stella, gracias a ti y a tu mami por este testimonio de vida. Esperamos en 20 años la segunda parte de Nací en el Mediterráneo.